Desde el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914 hasta la rendición incondicional de Japón en 1945, el mundo y Europa como epicentro vivió una serie de acontecimientos que marcaron las tendencias del mundo actual. En el periodo mencionado se vivieron dos guerras mundiales separadas por un periodo de entreguerras. En la Primera Guerra Mundial se enfrentaron las potencias europeas como resultado de la competencia imperialista e industrial que se llevó a cabo desde el siglo XVIII, acompañado de un creciente nacionalismo y un actor ajeno a Europa que estaría en ascenso y sería Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial se caracteriza por ser un enfrentamiento básicamente ideológico llevado al campo de batalla. Este periodo quedará en la historia como el más mortífero y el que presentó el impulso más importante, tanto armamentístico como industrial. Para entender más de este periodo debemos remontarnos años atrás y analizar cada uno de los procesos que tuvieron las potencias para llegar al evento más importante que fue el enfrentamiento bélico. Empezaremos con la Europa de comienzos del siglo XVII, en donde los principales ingresos económicos provenían de lo que era el campo, la agricultura y la artesanía. Para esta época, Gran Bretaña ya contaba con un sistema bancario asentado y políticas que habían otorgado al país excedentes económicos, que a mediados de 1700 fueron utilizados en infraestructura y comunicaciones que en cierta manera achicaron al país. Esta inversión económica realizada por el gobierno se vio vinculada al traspaso de la gente del campo a la ciudad en busca de mejores posibilidades laborales, y se asentarían en las nuevas ciudades fábricas, que eran urbanizaciones que se creaban alrededor de las fábricas. El gobierno motivó políticas de proteccionismo a fin de prohibir los ingresos de las colonias más importantes, como sea el caso de India, y proveer de mayor participación a los productores nacionales. Con un mercado nacional y demanda de productos en crecimiento, la mecanización y producción en masa no tardó en llegar de manos de innovaciones como la hiladora, los telares y las máquinas de vapor, que eran el corazón de estas fábricas. Se trataba de máquinas que necesitaban operadores con un básico nivel operacional para ser utilizadas. Y Gran Bretaña contaba con 200 años de tradición en herrerías y talleres, por lo tanto, esta mano de obra fue fácil de conseguir. De esta manera se daría origen a la revolución industrial basada en la producción en masa de insumos y productos, producto del uso de maquinarias operadas con personas con escaso nivel de especialización, que optimizaban la producción a un costo bajo. Con la revolución industrial se vio el nacimiento y ascenso de dos nuevos partícipes sociales, tanto la burguesía como el proletariado. La burguesía estaba compuesta por empresarios e inversores exitosos que rápidamente lograron meterse en el círculo político. Estos dueños de fábricas y emprendedores crearon cambios en la hegemonía histórica de la aristocracia. El otro de los nuevos actores sociales fue el proletariado, que era básicamente los trabajadores de estas nuevas fábricas. En ese momento el Reino Unido tenía un crecimiento industrial interno de entre el 6 y el 7%, mientras que la industria externa, la industria orientada a la exportación, se mantenía entre un 70 y un 80%. Este despegue económico industrial, es llamado take-off, significaba que Gran Bretaña necesitaría mucho más materia prima, nuevos recursos, nuevos mercados y más clientes. De esta manera, las potencias europeas, en busca de nuevas materias primas, iniciarían lo que sería una nueva época de imperialismo. Este fenómeno histórico se caracteriza por expansión territorial, dominio económico, hegemonía política, superioridad cultural y competencia interimperial. Hobsbawm destaca que el imperialismo es una forma de expansión capitalista. Se basa en la desigualdad y en la explotación. Genera resistencia y movimientos anticoloniales. Está vinculado a la formación de estados-nación y a la reconfiguración global. Estos cambios impulsarían el surgimiento del capitalismo como el sistema dominante en muchas partes del mundo. El capitalismo, que implica dos dimensiones: una cuantitativa, que refiere a la aceleración del flujo capital, y una dimensión cualitativa, la cual implica un vínculo entre dos tipos de propietarios. El primero de los propietarios será el de la fuerza de trabajo, y el otro propietario tiene los medios para pagar esa fuerza de trabajo, considerando además que tiene los medios de producción. En Francia, por otro lado, se estaba viviendo una revolución impulsada por la desigualdad social, la opresión
absolutista del régimen monárquico frustraba a las clases medias y bajas por su falta de participación y representación política. La mala gestión financiera de la monarquía generó un elevado nivel de deuda pública, lo que significaba una desmedida carga de impuestos sobre la clase media y baja. La falta de modernización y tecnificación en la agricultura estaba retrasando a Francia frente a sus competidores. En 1789 la Revolución Francesa llevó a derrocar al rey monárquico. Con la ejecución del rey Luis XVI y la instalación de un régimen demócrata republicano se buscaba la igualdad de derechos en toda la población francesa. Se llevó a la creación de un sistema impositivo más equitativo. Se confiscaron las propiedades de la nobleza y de la iglesia, lo que le permitió al Estado obtener más ingresos para afrontar lo que son sus deudas. Los principales personajes ilustres de la época consideraban que el pueblo solo se componía de personas letradas, estudiadas, o artistas, filósofos, pensadores, y consideraban que el pueblo era algo marginal, ya que no habían personas que se destaquen y estaba compuesta por proletariado. La Francia del siglo XVIII era un país de suma pobreza, en el cual la gente estaba indefensa ante un periodo de mala cosecha. En tiempos normales, los asalariados urbanos gastaban entre el 40 y el 60% de sus ganancias solamente en pan. En esa Francia, la iglesia tenía una presencia constante. Existían alrededor de 140 monasterios y la iglesia obtenía su principal riqueza de los diezmos que imponía a los productos agrícolas en el momento de la recolección. Desde la Revolución Francesa de 1789 se inauguraría un periodo de revoluciones. La primera se dio entre 1820 y 1824, en donde los países latinoamericanos se independizaron de España y de Portugal. La segunda ola de revoluciones se produjo entre 1829 y 1834, con la caída de los Borbones, la guerra civil en España, en Portugal y la independencia de Bélgica. Este periodo significó el ascenso de la burguesía en Europa occidental y la aparición de la clase trabajadora como fuerza política independiente en Inglaterra y Francia, y fue un periodo de muchos movimientos nacionalistas a lo largo de toda Europa. También significó el desarrollo social, económico, industrial y la urbanización del continente. La tercera ola revolucionaria, la de 1848, significaría el desplazamiento de la monarquía a manos de la república. Con la república llegó la votación de los representantes políticos, y aunque las clases gobernantes mantenían el monopolio, llegamos a 1870 con una Europa en pleno cambio. Se hizo cada vez más evidente la democratización de la vida política, y aunque era algo que no le gustara a las clases gobernantes, harían su aparición en la vida política. El mundo occidental, incluyendo a la Rusia zarista, después de 1905, avanzaría claramente hacia un sistema político basado cada vez en un electorado más amplio y dominado por el pueblo común. De esta manera, las clases dirigentes optaron por nuevas estrategias y se enfocaron en los movimientos obreros y socialistas, que aparecieron de pronto en la escena mundial como un fenómeno de masas en torno a 1890. En definitiva, estos movimientos eran más fáciles de controlar que el creciente nacionalismo, que había entrado en una etapa de militancia. Las movilizaciones de masas quebrantaron el viejo marco local o regional de las movilizaciones políticas, minimizaron su importancia y lo integraron en movimientos mucho más amplios. La religión, el nacionalismo, la democracia, el socialismo y las ideas precursoras del fascismo de guerras constituirían el nexo de unión entre las nuevas masas políticas. Los contemporáneos, pertenecientes a las clases más altas, conocían perfectamente lo que significaba la democratización política y los peligros que esto conllevaba. Nos referimos a la creciente importancia de las masas. El nacionalismo se expresó con sentimientos exaltados de pertenencia a un pueblo, con cultura, lengua y territorio propio. La ideología nacionalista enriquece la idea de que cada pueblo tiene un destino y que por ese destino se debe luchar. En Europa Central y en los Balcanes, el progresismo burgués
se fue aminorando. En cambio, el nacionalismo era cada vez más fuerte, pero revestía connotaciones crecientemente intolerantes. Al final del siglo y antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo burgués era atacado, no solamente desde afuera, sino desde adentro. Los serbios se sentían amenazados por las políticas que llegaría a implementar el archiduque Francisco Fernando al asumir el trono del Imperio Austrohúngaro. Y en un ataque terrorista, vinculado a movimientos nacionalismos, y en teoría financiados por la corona serbia, y con el objetivo de desestabilizar a sus opositores, asesinaron al archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Como respuesta, el Imperio Austrohúngaro solicitó a Serbia que revise e investigue, pero Serbia lo que hizo fue desligarse del tema. Europa en ese momento estaba dividida en lo que llamaremos un sistema de alianzas. Estas se habían creado con el fin de cuidar intereses y protegerse de ataques de otros rivales. Seguimos hablando de una competencia imperialista por territorios y materia prima. En Europa continental, las principales potencias, Francia y Alemania, que se había unificado, se disputaban los territorios de Alsacia y Lorena, que eran zonas ricas en materia prima y en productos y recursos naturales. Los alemanes, desde su unificación, habían sido considerados por los ingleses como un rival a tener en cuenta, ya que eran considerados una amenaza expansionista. Incluso Inglaterra llegó a unirse con Francia a puertas de una guerra. En Europa del Este, en el sector de los Balcanes, mientras Rusia buscaba influenciar en ese lugar, Serbia quería unificar en un solo reino todo el sector de los Balcanes. Con estos intereses en común, tanto Serbia como Rusia iniciaron una alianza. Francia y Reino Unido luego se aliarían con Rusia, lo que dejaría a Serbia rodeado de grandes potencias aliadas. Con el asesinato del archiduque, el Imperio de Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. Rusia, como aliado de Serbia, declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Alemania, como aliado del Imperio Austrohúngaro, declara la guerra a Rusia y a Serbia. Francia y Reino Unido, como aliados de Rusia, ingresan al conflicto en contra de Alemania y del Imperio Austrohúngaro. Alemania, como lo haría en la Segunda Guerra Mundial, lucharía en dos frentes. En el oeste, contra Francia e Inglaterra, y en el este, contra Rusia. Estaba teniendo problemas, los cuales lo llevarían a salir de la guerra y a tener su propia revolución. Ambos frentes confiaban en el desarrollo tecnológico, pero Alemania empezó a utilizar gas tóxico, que luego fue prohibido en el Congreso de Ginebra en 1925. Los británicos implementarían el uso del tanque, que luego fue desarrollado por los alemanes, y ambos lados empezaron a utilizar aeroplanos, aunque frágiles, aunque años después vendría el apogeo en las batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Con la guerra en un punto muerto, la estrategia pasaría por estrangular a la población. Por lo tanto, Alemania lo que quiso hacer era aislar a Inglaterra cubriendo el mar con sus submarinos que eran de alta tecnología para la época. Incluso la superioridad militar alemana podría haber sido decisiva si es que Estados Unidos no ingresaba a la guerra como aliado inglés y con sus recursos prácticamente ilimitados. Con la salida de Rusia de la contienda, dejó a Alemania con los caminos para enfocarse solamente en lo que fue el oeste, contra Francia y contra Inglaterra. Con una Francia abatida, el único rival era Inglaterra, pero con la llegada de Estados Unidos y sus recursos ilimitados, era cuestión de tiempo que Alemania no aguantara y cayera. Por el otro lado, Rusia llegaría a su propia revolución y perdería muchos territorios. En 1914, la ideología no era lo que dividía a los beligerantes, pero sí lo que los dividía era la competencia imperialista. En esta era imperialista se había producido una fusión entre la política y la economía, y Alemania buscaba la posición marítima y como potencia industrial que tenía Inglaterra. Durante la guerra, Italia había ingresado como aliado de Alemania, pero al ver que el bando contrario ganó, Italia cambió de alianza. Con la derrota de Alemania en la guerra, las principales potencias impusieron las condiciones en lo que se llamó el Tratado de Versalles,
en la cual Alemania fue castigada con la pérdida de varios territorios, su ejército no podía tener más de 100.000 hombres y la pérdida de varias colonias. Aparte de que Alemania se haría cargo de todos los gastos de un resarcimiento económico para las potencias. Esto dejaba a Alemania como la principal culpable de lo que fue la Primera Guerra Mundial. En Rusia, los bolcheviques tomaron el poder en 1917 luego de destituir al zar Nicolás II. El elegido fue Lenin, líder bolchevique y portavoz del creciente malestar popular en Rusia. Lenin defendió los postulados de Karl Marx e implantó un nuevo sistema para dejar de lado lo que era el capitalismo. De esta manera instaló lo que se llamó la dictadura del proletariado y se crearía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. 4 años después, con su fallecimiento, llegaría al poder Joseph Stalin, quien implantaría un régimen comunista. Este régimen se extendería hasta fines de 1980. Vería su fin con la reforma del sistema económico soviético llamado perestroika. El régimen comunista se basaba en un Estado interventor que distribuiría de manera igualitaria las riquezas de la nación y que era propietaria de las tierras, en donde la propiedad privada, característica del capitalismo, quedaría postergada. Las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Inglaterra y Francia excluyeron a Alemania y a la Unión Soviética, que transitó sus propias sendas de urbanización e industrialización alejada de lo que era el foco capitalista. Alemania intentó establecer una república democrática, pasaría a llamarse la República de Weimar, aunque durante la época del 20 enfrentó inflación, desempleo, crisis e inestabilidad política, la cual desembocó en malestar popular. La gente expresaba que se estaban perdiendo los principios y los valores culturales y morales de Alemania. En esta época surgirían partidos políticos como el nacionalista socialista obrero alemán, que defendía los valores culturales alemanes frente a las políticas y a la influencia judeo-cosmopolita. Este partido político luego se transformaría en el partido nazi, liderado por Adolfo Hitler, un veterano de la Primera Guerra Mundial. Hitler, con el apoyo de los conservadores alemanes y de la Iglesia, asumiría como canciller y luego como jefe de Estado en 1934. Las primeras leyes que implementó estuvieron dedicadas a obtener los poderes plenipotenciarios. En segunda instancia, las leyes se basarían en erradicar lo que él llamaba el mal mayor, y se refería a la presencia judía en Alemania. Hitler construiría campos de concentración que en primera instancia estaban dedicados a sus opositores políticos, pero luego estas fronteras se romperían y serían incluidos en estos centros de tortura tanto judíos como homosexuales, como rivales políticos, gitanos, prisioneros de guerra, comunistas y todo aquel que pensara distinto. Luego reclamaría lo que pensaba injusto, que eran las condiciones del Tratado de Versalles. De esta manera, Alemania empezaría el plan de rearme bélico e industrial. A su vez, firmaría un pacto de no agresión con Stalin, lo que le aseguraría cierta estabilidad y no tener un enemigo en el este de sus fronteras. Hitler y Stalin invadirían Polonia y se repartirían. Esto fue posible por la negativa de Francia e Inglaterra de intervenir y de esta manera generar un nuevo enfrentamiento bélico. En Italia, Mussolini había impuesto un régimen autoritario fascista y se unió inmediatamente al régimen de Hitler. De esta manera quedarían divididos los dos bandos que se enfrentarían en esta nueva guerra mundial. Por un lado, Alemania, Italia y Japón. Un Japón que estaba siendo víctima de los embargos económicos y las prohibiciones que dictaba Estados Unidos en el Pacífico. El otro bando estaba compuesto por Francia e Inglaterra. Hitler y la Alemania nazi, con su estrategia de guerra relámpago, tomaron rápidamente lo que fueron los países entre Alemania y Francia. Llegó a París y puso un gobierno. El único rival que quedaba era Inglaterra,
Por el otro lado, Japón había declarado la guerra a Estados Unidos por medio del atentado de Pearl Harbor. Esto obligaría a Estados Unidos a ingresar en la guerra como aliado de los ingleses. Por el este, Hitler decidiría invadir Rusia. Llegaría a Stalingrado en lo que fue la batalla más grande y mortífera de todos los tiempos. En 1942, la ciudad rusa de Stalingrado sobrevivió al ataque alemán. De aquí se formaría una avanzada roja que llegaría hasta Berlín. Que Hitler perdiera en Rusia significaba que sus días estaban contados. Por el oeste de Estados Unidos llegaría a Europa en el desembarco de Normandía. También su ruta iniciaría desde ahí hasta Berlín. Con la rendición de los alemanes, el único que quedaba en pie era Japón, y Estados Unidos haría gala de sus innovaciones tecnológicas y obligaría a la rendición por medio de un ataque de 2 bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. De esta manera llegaríamos al fin del periodo de las guerras mundiales. Vimos que los sistemas de alianzas funcionaron como resguardo ante un ataque de la competencia imperialista. Estas alianzas se transformaron en los bandos beligerantes, mientras que el nacionalismo, en creciente ascenso, fue un arma utilizado por las clases dirigentes para que el común de la gente aceptara y participara en ambas contiendas bélicas, al verse amenazado por el enemigo, ya que se buscaba demonizar al contrario. De esta manera, la población y la vida civil pasaron a ser blancos lógicos. La participación de potencias ubicadas territorialmente fuera de Europa, como Estados Unidos, que fue clave en ambas contiendas, y Japón, así como las batallas en Egipto y en Medio Oriente, mostraron el alcance de estas guerras. El resultado de este periodo de 2 guerras mundiales fue una Europa en ruinas, millones de víctimas fatales, cerca de 13 millones en la Primera Guerra Mundial, y cálculos actuales indican que entre 50 y 65 millones de personas fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Otro resultado de este periodo de guerras fue el surgimiento de 2 nuevas potencias mundiales, tanto como Estados Unidos y el capitalismo, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su ideología comunista. Estas ideologías dividirán al mundo en 2 bloques y darán inicio a lo que será la Guerra Fría. Europa se reestructuró territorialmente. Países nuevos como Israel fueron creados. También se crearon organizaciones que hasta ahora están vigentes, como la Organización de las Naciones Unidas. El avance tecnológico vivido durante este periodo de guerra otorgó los enfrentamientos en tierra, agua y aire más espectaculares de la historia. Desde simples aeroplanos en la Primera Guerra Mundial a cazas y bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. O los tanques alemanes, que fueron fundamentales en su estrategia de guerra relámpago, hasta los submarinos, portaaviones y destructores navales, que surcaron los océanos en busca de dar ventaja a sus naciones, y las innovaciones en comunicaciones y en equipos bélicos. Sin ninguna duda fue este periodo bélico el que más impulsó el desarrollo tanto tecnológico como industrial. La guerra masiva exigía una producción masiva.